Hola a todos, hoy en Hablemos de Moda os quiero hablar sobre una de mis disciplinas favoritas, que es la historia de la moda. Bien, os voy a contar más o menos los reyes y reinas que fueron pioneros en la industria o que fueron considerados como unos iconos de moda en su momento. Y posteriormente, ya cuando llegue al siglo XX, voy a hacer un repaso en cada década para contaros lo que estaba de moda en cada década, los estilos que se llevaban, las prendas que destacaron, así como los diseñadores que también destacaron en cada una de las décadas. Así que empezamos. La moda como fenómeno sociocultural nació en Europa más o menos en el siglo XV, es decir, en la época del Renacimiento. A partir de ahí la moda empezó a considerarse como una forma de expresión de la personalidad y además también reflejaba el estatus o la clase social de cada una de las personas. Tenemos que recordar que en aquella época las clases sociales estaban mucho más definidas, por tanto lo que uno llevaba era el reflejo del estatus que tenía dentro de la sociedad. Voy a hacer un salto en el tiempo, voy a ubicarme en el siglo XVII, en Francia, donde gobernaba la monarquía absoluta de Luis XIV, también conocido como Rey Sol. Se considera que Luis XIV fue el pionero del lujo, así como de la moda. Luis XIV tenía unos gustos muy refinados y él trasladó esos gustos a la sociedad. Por tanto, él cambió la sociedad en función de lo que él le gustaba hacer, le gustaba ver. Por ejemplo, sus bailes en su palacio de Versalles, las mujeres iban muy bien vestidas, muy elegantes, con mucha joyería, porque sabían que el monarca le encantaba y por tanto ellas querían causar buena impresión ante el rey. Así que, a partir de Luis XIV, Francia se vio como un sinónimo de la elegancia, del lujo, de lo refinado. Bajo el reinado de Luis XIV también se imprimió la primera revista de moda de toda la historia y además también a partir de ahí se crearon las temporadas, porque lo que estaba de moda un año, el año siguiente ya estaba de moda y se tenía que cambiar todo el estilo y adaptarse a uno nuevo. Más o menos a finales del siglo XVIII, todos los apasionados de la moda se fijaban en Francia en busca de lo último en tendencias a la hora de vestir, en tendencias culturales o incluso en tendencias en el estilo de vida, porque como os digo, a partir de Luis XIV Francia se convirtió en un referente en lo que a estilo se refiere. Y ya ubicándonos en el siglo XVIII, tengo que mencionar a María Antonieta. Ella estaba casada con el monarca de Francia Luis XVI y vivían en el Palacio de Versalles. María Antonieta realmente revolucionó al mundo de la moda por aquel entonces. Ella marcó las tendencias tanto en Versalles como fuera. Realmente ella era una apasionada de la moda, gastaba muchísimo dinero y a causa de eso se ganó la enemistad del pueblo. El pueblo la veía como una reina fría, muy despilfarradora. Y además eso coincidió en un momento en el que el pueblo francés estaba muy cansado, estaban viviendo muy mal y ya se estaba ahí fraguando la Revolución Francesa. Por tanto, se puede decir que su pasión por la moda la trajo consigo la muerte, porque realmente ya sabéis cómo terminó María Antonieta. Pero a pesar de ello, a día de hoy se considera que María Antonieta nos dejó un importante legado y realmente es considerada un gran icono de la moda. Tras la Revolución Francesa, el vestir en Francia se volvió más informal. Como ya sabéis, la gente viste en función de la sociedad en la que vive, por tanto también se tuvieron que adaptar a las circunstancias. Y también más o menos ya en el siglo XIX nació en Francia el corte imperio, que era un corte muy simple inspirado en las esculturas griegas y romanas. Estoy haciendo mucha referencia a Francia, pero Inglaterra también fue muy importante en cuanto a moda se refiere. También toda la monarquía y toda la corte inglesa fue muy próspera en cuanto a moda y también muchas partes de Europa se fijaban en Inglaterra para ver lo que se llevaba y para ver las tendencias del estilo de vida. Y hablando de Inglaterra, voy a hacer mención a otro icono de la moda, como fue la reina Victoria de Inglaterra, la cual estuvo gobernando más o menos desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX. Y realmente la época en la que ella gobernó, llamada época victoriana, fue una época muy próspera para el país. Ya estaba asentada la revolución industrial, que nació por otra parte en la Gran Bretaña, por tanto siempre fueron más pioneros en ese sentido. Y la reina Victoria se considera como un gran icono de la moda, así como también durante la época victoriana hubo muchísimas novedades en cuanto a moda, industria de la moda se refiere. A la reina Victoria le encantaba la moda, le encantaba vestir bien, tenía muchísimos vestidos, tenía muchísimo vestuario y fue una pionera, por ejemplo, en poner de moda los cuadros escoceses que por aquel entonces únicamente usaban los hombres. O, por ejemplo, también en llevar el color negro como símbolo de luto
o en introducir la tendencia de casarse de blanco. Y también, como os he comentado, durante su reinado y gracias a la revolución industrial y las tecnologías, la industria de la moda pudo avanzar muy rápido. Por ejemplo, se consiguieron tejidos sintéticos y también, por ejemplo, se introdujo la máquina de coser, lo que permitió realizar y confeccionar la ropa en fábricas mucho más rápido e incluso a principios del siglo XX ya ponerlas a la venta en grandes almacenes. Volviendo a Francia y de manera paralela al reinado más o menos de Victoria, estaba el imperio de Napoleón III, el cual estaba casado con la emperatriz Eugenia de Montijo, la cual es considerada otra de las emperatrices iconos de la moda. Eugenia de Montijo, por ejemplo, puso en boca de todos los nombres de dos importantes modistas que seguro que os suenan, Charles Frederick Worth y Louis Vuitton. Ella se cruzó en el camino de ambos y los convirtió en dos referentes en cuanto a moda se refiere. Eugenia de Montijo también tenía mucha predilección por el mundo de la moda, a ella le encantaba y rápidamente se convirtió en un referente y su estilo fue muy copiado, sobre todo por la alta burguesía que quería exhibir su poder económico. Se dice que Eugenia, cuando vio los diseños de Worth, quedó enamorada de ellos y rápidamente le pidió unos cuantos para asistir a sus galas y a sus eventos. Y a partir de ahí, Worth consiguió muchísimas más clientas de la alta sociedad porque obviamente todas querían vestirse como la emperatriz, así que se pusieron en contacto con ella y le dijeron: oye, ¿cuál es tu modisto? Me encanta y quiero que él también me diseñe los vestidos a mí. Y una de esas mujeres de la alta sociedad fue Isabel de Baviera, también llamada Sisi Emperatriz. Por tanto, Worth también se convirtió en el modisto de la gran Sisi Emperatriz, también otro icono de la moda, otra emperatriz que estuvo muy en boca de todos y sobre todo fue también un icono de la moda. Y hablando de Charles Frederick Worth, casualmente fue un inglés el que inventó la alta costura. Él fue el primero en firmar sus prendas con su nombre, en presentar sus prendas con modelos para que sus clientas los pudieran ver y tocar y ver cómo lucían en una persona. Y posteriormente también él inventó el concepto de temporada, en el sentido de voy a presentar unos cuantos vestidos a primeros de año y otros vestidos a finales de año. Otro nombre que puso en boca de todos la emperatriz Eugenia fue el de Louis Vuitton. Louis Vuitton por aquel entonces estaba empezando y realizaba artículos de viajes como son por ejemplo los baúles, y su principal novedad fue quitarle la tapa redondeada a los baúles y poner una tapa plana para que así se pudieran colocar uno encima del otro. Eso ahora puede parecer muy obvio, pero por aquel entonces no era así. Además, supuso una gran novedad porque la gente que viajaba lo hacía o en carruaje o en trenes muy pequeños en donde prácticamente no había espacio, así que esa simple novedad de colocar únicamente la tapa plana tuvo mucha repercusión, y cuando lo vio la emperatriz Eugenia rápidamente se llevó a Louis Vuitton y lo consideró uno de sus proveedores oficiales. Por tanto, gracias a su increíble visión, Louis Vuitton se convirtió en el proveedor oficial de la emperatriz Eugenia y, por tanto, también, como le pasó a Worth, consiguió muchísimas clientas de la alta sociedad que querían esos mismos baúles que tenía la emperatriz Eugenia. Ya hemos llegado en el siglo XX. La verdad es que la primera década del siglo XX también fue de Worth. Y ahí apareció también otra figura muy importante en la industria de la moda, que además se formó con el mismo Worth, y no es ni más ni menos que Paul Poiret. Paul Poiret es la persona que liberó a la mujer, por tanto es la persona que quitó el famoso corsé del armario femenino. En el 1913 la revista Vogue llamó a Paul Poiret el profeta de la simplicidad debido a sus formas simples que básicamente quitaban cualquier opresión al cuerpo de la mujer. Él tuvo muchísimo éxito, pero en 1929 ya cerró su casa de moda. Ya ubicados en el año 1910, ahí aparece una de las figuras más relevantes de la moda, que es la mismísima Coco Chanel. En ese año ella abre una tienda de sombreros en la capital francesa y a partir de ahí ella senta las bases de la ropa informal femenina, creando trajes de tweed, creando trajes de punto, little black dress, introduciendo el pantalón en el armario femenino, la bisutería. Es decir, ella introduce pragmatismo y comodidad sin nunca olvidarse del estilo. Y también hay que mencionar que el target de Chanel era la alta clase, es decir, eran prendas muy caras únicamente para
muy pocas personas, pero aún así ella consiguió encontrar y destacar dentro de la gran industria de la moda. Otras diseñadoras que destacaron en el 1910, en esa década más o menos, fueron Lanvin, Madeleine Vionnet o Jean Patou. Lo que pasa es que el estallido de la Primera Guerra Mundial obviamente paralizó toda la industria de la moda.